Amigos, muy buenas tardes, amigas. Como todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestra transmisión de parte de Castellanos Editores y el Centro de Formación Humana. Esta tarde nos acompaña Carlos Mario, que nos va a platicar sobre qué, Carlos. Bueno, el tema de esta conversación con ustedes trata sobre por qué y cómo escribir mi vida. Pero Carlos Mario, antes, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Un poquito, dinos tu currículum, en fin, un poco así rápido para que nos podamos ubicar bastante bien. Bueno, yo soy profesor en la Universidad Iberoamericana. Ahí desde hace más o menos como 8 o 7 años imparto las asignaturas de taller de comunicación oral y escrita, ensayo y redacción, y además colaboro también con algunas clases de filosofía, Nietzsche, Heidegger, en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Y pues he estado hasta cierto punto vinculado a este tema de la escritura y de la lectura, prácticamente que desde muy joven, desde los 20, 21 años, para poner una fecha quizás, desde febrero del año de 1991 en Managua, que fue cuando pues comenzó esta formación en una muy prodigiosa biblioteca que en ese caos que entonces, como ahora, era Managua, había construido nada más y nada menos que Raúl Mora, el jesuita mexicano que vivió y entregó muchos años de su vida a la formación de los estudiantes jesuitas y de estudiantes en la Universidad de los Jesuitas en Managua. Y lo prodigioso de esto era que él, pues en Managua, de la posguerra, digámoslo así, revolucionaria, pues no habían libros, era difícil conseguirlos, y él pues llevó y puso una biblioteca muy bien equipada, que sirvió en cierta manera para pues formar a una gran cantidad de gente en estos temas de la lectura y de la escritura. Carlos Mario, ¿y de dónde viene a ti el interés por este tema? Bueno, quizás el interés es un interés, y lo voy a decir así, no es un interés académico propiamente, aunque pues soy profesor universitario, pero el interés fundamental pues viene de algunas experiencias vitales que en cierto modo yo quisiera condensar para comenzar esta conversación, que es lo que me gustaría que fuera una conversación y no un monólogo disertante, digamos, al estilo como lo hacen en estos centros de estudio superior, sino más una conversación entre iguales. Quisiera comenzar con un texto que creo responde muy bien a la pregunta de Alfredo sobre de dónde viene este interés. Y bueno, para ello pues hay una pequeña historia que dice de la siguiente manera, y es como, digamos, el texto que daría comienzo a esta conversación con ustedes sobre el tema de por qué y cómo escribir mi vida. Y bueno, como todos los cuentos, comienza de la siguiente manera. Había una vez en una diminuta provincia de un pequeño país en Centroamérica, un niño que volvía de la escuela. Avanzaba inquieto y con prisa, jugando con sus compañeros a través de un camino de terracería. En una de las veras del camino, el niño fue sorprendido por sus hermanas que le salieron al paso. Lo abrazaron y le pusieron en sus manos un pequeño y musical libro de juguete. Este regalo te lo envía tu mamá, le dijeron. El pequeño vivía con su abuela y no con su madre. Fue un regalo de despedida, porque tiempo después, aquella mamá, que además no sabía leer ni escribir, a pesar de que le regalaba libros a su hijo, desapareció de la vida del niño. Desde entonces, cuando el niño la extrañaba, la buscaba en la música y las letras de colores de aquel librito de juguete. Creía el niño que el libro le revelaría el camino para encontrar otra vez los abrazos y el querer de su mamá. El niño, como siempre ocurre, creció, y más por dolor
por defecto que por virtud, se aficionó poco a poco a la lectura y después, paulatinamente, a la escritura. Le gustaba juvenilmente escribir diarios sobre su vida. Ya ahora joven, leía y escribía porque ingenuamente seguía creyendo que de esa manera recuperaría a su madre, o al menos encontraría, para seguir su huella, la huella de una ausencia presente, de aquello perdido en la infancia, pero que a él le parecía volver a recuperar cuando se sumergía en el mundo de sus lecturas y su escritura. Entonces, no sé, para redondear esta idea leída acá, lo que quiero manifestar con esta historia es que en realidad, en el principio de la escritura de la vida, siempre se encuentra el intentar a través de esta tecnología que es la escritura, pues recuperar algo que hemos perdido, volver al origen de donde en realidad nosotros venimos y en cierta manera, pues también darle como un significado a aquello que de origen nosotros no comprendemos. En este sentido, a mí me parece que leemos y a veces escribimos para recuperar y dar significado a las ausencias, a las carencias que han marcado nuestras vidas, pero también en su humildad, el acto de leer y de escribir es como una escafandra, como un traje de buzo que nos ayuda a explorar el misterio muchas veces insondable de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. Aprender a leer y a escribir es quizás en su sencillez una de las experiencias más decisivas que nos han ocurrido y es una práctica que tiene un gran potencial como ejercicio para modelar el espíritu. ¿En qué sentido? En que escribir, y aquí intentaría responder al por qué, nos puede servir a nosotros para discernir, para reflexionar las fuerzas interiores que pugnan en nuestro adentro por hacerse con el timón de nuestra vida. En pocas palabras, escribir sobre nuestra vida nos puede servir para conocernos mejor a nosotros mismos, pero también para intentar comprender la complejidad de los problemas del mundo en que habitamos. Y bueno, yo aquí quisiera como romper las palabras para preguntar, bueno, si hay alguna participación acá, ¿qué se les ocurre a ustedes con esto que yo estoy tratando de modelar acá sobre por qué escribir la vida como tal? Mira, a mí se me ocurre una cosa así, de pronto, Carlos Mario. Esto que tú has estado platicando ahorita, leyendo, me sugiere que escribir entonces, y sobre todo, escribir sobre la propia vida, es un camino, dijiste. Sí. ¿Camino hacia dónde, Carlos Mario? Pues camino hacia recuperar, creo yo, nuestra interioridad, hacia intentar, pues, darle voz a esa interioridad que la cotidianidad hace que muchas veces no escuchemos, porque pues estamos más pendientes, más atentos de una gran cantidad de ruidos, pero que no necesariamente esos ruidos tienen que ver con lo que adentro de nosotros está ocurriendo. Y en ese sentido, pues como tú bien apuntabas, se trata de un camino para reconstruir nuestra verdadera historia, porque probablemente la historia que estamos viviendo sea una historia inauténtica, una historia más motivada por presiones de carácter externo que poco tienen que ver con nuestro proyecto de vida. Y en ese sentido, encarar la tarea de escribir o de intentar modelar la vida en una página de papel, pues tiene el cometido de recuperar con autenticidad quiénes somos nosotros o quién soy yo en este sentido, para en esa forma construir una voz propia, construir, digámoslo así, un principio de observación que ya no sea como los otros observan, sino desde la escritura, desde una escritura humilde y sencilla, quién soy yo y cómo observo yo lo que me pasa a mí y lo que pasa afuera.
Me imagino, Carlos Mario, que tú tienes ya bastante experiencia en esto. Bueno, la experiencia nunca se consigue del todo. De hecho, cuando me preguntan a mí, en una escala de 0 a 10, en dónde ubicaría yo el grado de mi escritura o de mi lectura, yo siempre pongo en el 7, porque, y en esto quiero decirlo, porque evidentemente lo que nosotros casi siempre hacemos son borradores, pero esos borradores, esos bocetos son muy importantes. Tal vez no sean bocetos, borradores para publicar en una editorial, pero sí para dar a conocer un sentido de la vida que nosotros tenemos, quizá a las personas como más a nuestro alrededor. En este sentido, yo creo que esto de por qué escribir la vida tiene también un sentido comunitario. ¿Comunitario en qué aspecto? En que lo que alguien puede escribir puede servir a los familiares, a los amigos, al entorno más íntimo, para poder orientar la propia vida también. Es decir, como una especie de legado que le pueda decir a una generación nueva o que está comenzando su andadura con qué tener cuidado y con qué atreverse. Qué aprender, pues, de las escrituras o de la vida de los otros a través de la escritura. Aprender de la escritura o de la vida de los otros a través de la escritura. Muy bien, en ese aprendizaje pudiera ser entonces que fueras tú poco a poco encontrándote a ti. Sí, por supuesto, esa es la idea, pero aquí también es un ti, o es un yo, digámoslo así, dinámico, pues, porque en cierta manera, pues nunca, jamás, por más que avancemos en el conocimiento propio, terminamos de responder a la pregunta, pues, de quiénes somos y hasta cierto punto hacia dónde vamos o cómo es el mundo en el cual nos encontramos. ¿Y qué podemos llegar a encontrar entonces en eso, Carlos Mario? Bueno, a mí me parece que lo que podemos llegar a encontrar en esto, pues, es un hábito, y como decía, muy importante para tomar las riendas de nuestra propia vida. O sea que te puede ayudar a la toma de decisiones. Exactamente, y en este sentido, yo quisiera pergeñar un poco lo que tú dices, aduciendo que como ejercicio espiritual, porque eso es lo que hay que decir, la escritura en este sentido de la vida viene o es, digamos, un ejercicio espiritual, evidentemente no confesional, o sea, no tiene que ver con el tema, digamos, de la adhesión a una religión o a los dogmas de una religión, sino de recordar cómo la escritura como ejercicio del espíritu permitió, por ejemplo, el surgimiento de la filosofía en la Grecia clásica. Lo que muchos dicen, para poderlo decir de esta manera, que la filosofía nació en el papel. ¿Cómo? Cuando escribir a estos, pues, griegos así lejanos les hizo posible observar mejor y críticamente, sobre todo, toda la mitología o todas las mentiras alrededor de los dioses griegos. Y en este sentido, que aprender a escribir le permitió a ellos liberarse de la tiranía y capricho de aquellos dioses demasiado humanos. Y en ese sentido, creo yo, a nosotros, hacia dónde vamos con esto de la escritura, también nos puede ayudar a liberarnos de algunas tiranías. No solo las tiranías de la fuera, sino también las tiranías que nosotros mismos nos imponemos dentro como ataduras que no nos dejan avanzar. ¿Pudieras dar algún ejemplo de esto último, Carlos Mario, que es bastante importante? Yo podría contribuir porque hay una tiranía que es el bloqueo para poder escribir todo y que salga fluentemente. Lo primero es que yo no soy yo solamente, sino soy varios yo. Entonces es un proceso en el que se tiene que caminar. Y entonces la tiranía es decir, oye, no me sale, ¿qué digo y qué no digo? Porque tenemos vidas oscuras, vidas íntimas, vidas secretas, que digo todo, sale volando o me bloqueo. Esa es una de las tiranías. Sí, y yo creo que
hay también la angustia, porque creo yo que muchas veces nos queremos comparar en nuestra manera de escribir, pues con los grandes artistas de la escritura, y eso somete una presión. O sea, no necesariamente escribimos para publicar, como tú lo decías, muchas veces esto de la vida, pues tiene como recovecos oscuros, y en ese sentido, pues hay una vida privada, no una vida privada, sino una vida secreta que pues es parte del misterio de lo que somos, y que en cierta manera muchas veces tampoco es publicable, aunque sí lo pudiéramos registrar nosotros por escrito. Aquí lo que quiero decir yo es que, bueno, hoy en día está muy de moda todo el tema editorial de publicar memorias, de publicar autobiografías, pero bueno, esos son proyectos editoriales que lo más importante de esos proyectos editoriales no es tanto lo que dicen, sino lo que ocultan, porque en el sentido editorial de la memoria o de la biografía, pues hay una intención de mercadotecnia de poder vender y tener o construir un público editorial de esas memorias. Yo creo que en este sentido de lo que estamos tratando de hablar nosotros acá, pues no se trata como tal de un proyecto editorial en ese sentido, sino de darle pues una especie de andadura o de, digamos, calibraje o de medida a lo que nos va pasando a nosotros, y de utilizar o de aprovecharnos lo más posible de esta gran tecnología, de este gran invento que es el poder escribir y el poder leer. Pero totalmente de acuerdo con lo que Miguel Ugalde dice acá, de pues esta línea del bloqueo, pero pues si uno no se... Lo que tiene también de libertad dentro de esta tiranía es que uno no está obligado a escribir una cuartilla entera, puede ser una línea de lo que a uno le pasó, puede ser, o sea, vamos en ese sentido como poco a poco construyendo o dándole forma a este miasma sin forma que es la biografía como tal. Y en este sentido, ahora que lo mencionaba Miguel, yo quería decir, porque pues esto tiene una raigambre en la experiencia de una de las órdenes religiosas hasta cierto punto más decisivas de comienzos del Renacimiento, que es la Compañía de Jesús. Del mismo modo que se dijo de los griegos antes, se puede afirmar que estos jesuitas también, digamos, se originaron en el papel. ¿Por qué o cómo? Bueno, como una de las más notables consecuencias provocadas por la imprenta y su revolución tecnológica en los todavía albores del Renacimiento. Y en este sentido, para los amigos que nos escuchan y de pronto que quizás no están familiarizados con esta forma de construir la vida a través de la escritura que es propio de los jesuitas, habría que decir o retratar que los cimientos fundacionales de los jesuitas se pueden rastrear en 4 escritos que son decisivos para su nacimiento como organización religiosa. El primero, por supuesto, el Manual de los Ejercicios Espirituales, que es una escritura que va tratando de llevar la interioridad hacia liberar esa interioridad de los dioses que la tienen sojuzgada. Por otro lado, lo que se conoce como la fórmula del instituto, para decirlo modernamente, donde se consigna un poco como la visión, para decirlo en lenguaje organizacional, la visión y misión que estos soñadores que fueron los jesuitas en sus comienzos, pues se formularon para llevar a cabo. Luego está como su normativa también, las constituciones, pero fundamentalmente a la base, digamos, de estas experiencias de escritura se encuentra la autobiografía de Ignacio de Loyola, o sea, del santo o del fundador de la Compañía de Jesús. Y aquí recordar, para retomar también lo que decía Alfredo, que muchos años antes, pues, en el germen, y por eso decía, la Compañía de Jesús nace en el papel, o los jesuitas, o mejor dicho, Ignacio se reinventa en el papel. Muchos años antes de todo esto, dicen que una tal Vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y otro libro que narraba la vida de los santos, libraron una gran batalla en la imaginación de quien entonces se hacía llamar Íñigo López de Loyola, porque no siempre se llamó Ignacio. Y esta lucha era en el papel, digamos, en ese escenario de combate que es la lectura,
contra el influjo de aquellos otros libros paganos que llamaban de caballerías, en los que bueno, para decirlo, eran como los libros, o era como las revistas pornográficas de ahora, ¿no? Entonces, en los que la voluntad y los sentidos profanos, en los que la voluntad y los sentidos del lector se relamían gustosos con las grandes gestas heroicas y el galanteo fantasioso a incansables cortesanas. Al final, sabemos, porque se escribió, que la victoria fue de los primeros, y en este sentido, las experiencias de lectura intensa y de una balbuciante escritura permitieron al fundador de los jesuitas descubrir el arte del discernimiento, la sabiduría que es característica de este grupo que son los jesuitas para cribar las emociones tanto del individuo como también del contexto histórico. En este sentido, pues, los libros, la lectura, la escritura y la impronta en la imaginación también fueron cruciales para que este gran revolucionario de la vida religiosa cambiara su nombre al de Ignacio, que eso es como muy importante. Cuando escribimos la vida, hay como una especie de transfiguración también, porque es como que si dejáramos de ser lo que éramos para abrirnos a un horizonte insospechado de lo que podemos ser, que fue, en cierta manera, lo que le ocurrió pues a este gran revolucionario de la vida religiosa en su momento. Tú dijiste una palabra importante casi al principio, al inicio de tu conversación, Carlos Mario, y a mí me surge una pregunta con eso. Tú hablaste y dijiste, la palabra o las palabras que dijiste fue proyecto de vida. Sí. Esto me ayuda a escribir sobre mí, me ayuda a elaborar mi proyecto de vida. Por supuesto. Digo, es como, otra vez, yendo a este ejemplo que puse, pues lo que hace este fundador como muy original de un grupo religioso es, a través de la escritura, trazar todo un proyecto de vida que paulatinamente pues fue construyendo. Y no necesariamente pues llegando a lo que tal vez por escrito estaba dicho, pero sí aproximándose paulatinamente a lo que él como proyecto de vida había establecido. O sea que en cierto sentido escribir sobre mí y quitándole en cierto sentido me da conciencia. Exacto, porque hoy que tú lo mencionas y para hacer otra remembranza, aunque dicen que no es moderno, pero pareciera que sí es moderno, precisamente la construcción de la conciencia, el primer gran atisbo de esa construcción de la conciencia, nosotros lo encontramos en un librito de no fácil lectura, porque es clásico, que se llama Las Confesiones de Agustín. Porque allí por primera vez, antes no había habido eso nunca, por primera vez en las Confesiones de Agustín hay, digamos, la observación de una conciencia que se experimenta lacerada y que se quiere liberar. Conciencia, conciencia. Entonces esto es también entonces el instrumento, y tú pudieras decir, bastante importante para el autoconocimiento. Exactamente. Y otra vez, como ejercicio espiritual, pues viene, digamos, de esta como gran idea también que un filósofo como Platón, en boca de Sócrates, puso, tomando del oráculo, de conocerse a uno mismo. Que es muy importante. Autoconocimiento. Autoconocimiento personal y conocimiento también, porque pues la escritura ayuda a comprender todos aquellos problemas alrededor de nosotros, sociales, políticos, económicos, que también necesitan ser hasta cierto punto comprendidos para que nadie nos engañe sobre esos problemas. ¿Y cómo diferenciarías tú, Carlos Mario, el autoconocimiento del que nos hablas y el conocimiento que nos ofrecen ahora, por ejemplo, los test de personalidad? Bueno, que ese no es es diferente, pues, porque ahí hay una medición que está fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, de lo que tú hablas es de interiorizarse. Es de interiorizarse, exactamente, de conocernos. Bueno, por ahí va con lo que, aunque, bueno, yo no soy muy especialista en eso, pero saben que Freud tuvo muchos rechazos cuando postuló este método de observación de aquello que no se podía observar.
pero decían que es precisamente eso, decían, bueno, eso no es científico, decían, eso en todo caso es ficción, eso es literatura, pero no algo serio que permita, digamos, que nosotros logremos saber lo que pasa adentro. Pues sí, va así. Bueno, y el libro que a ti te gusta tanto, creo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Creo que ahí se contesta muy bien una de las preguntas de por qué es importante la recuperación biográfica de la vida. ¿Por qué? Porque gracias a ese libro, o gracias a esa escritura, o gracias a esas memorias, él pudo volver a recuperar el sentido perdido, en cierta manera, o puesto en peligro de la vida durante toda su experiencia en los campos de concentración. ¿La vida pone en peligro el sentido que le damos? Bueno, la vida como tal no. Lo que está alrededor de la vida, porque pues obviamente los campos de concentración no estaban a favor de la vida, sino del exterminio de la vida y de la imposición autoritaria de un modelo. Pues, en la vida diaria nos podemos extraviar, Carlos Mario, y entonces recuperarnos a través de la escritura. Sí, eso sería precisamente, si uno escribe diario, y un poco es como la experiencia, y aquí quiero recordar a Carlos Cabarrús, que él nos hacía a nosotros, en el tiempo de la formación, todos los días dedicar un momentito antes de dormir a escribir lo que nos había pasado de importante en 3 o 4 líneas, para ir construyendo una memoria que nos permitiera a nosotros reflexionar mejor sobre quiénes éramos y a dónde queríamos llegar. Y me imagino que entonces en ese escribir sobre lo diario, lo cotidiano, no son nada más simplemente anécdotas, ¿no? No son necesariamente anécdotas, son nuestros sentimientos, son, digamos, como nuestras inquietudes. Esta sería entonces la piedra de toque, los sentimientos. Sí, yo creo que vivimos como muy pendientes de la razón, ¿no? Pues la educación en cierta manera nos acostumbra a dar cuenta de una manera mecánica de lo que leemos, pero rara vez en la educación, digamos, hay ejercicios de escritura que nos preguntan qué es lo que sentimos y cómo podemos discernir o cómo podemos trabajar a través de la escritura eso que sentimos. Porque el mundo de los sentidos también necesita una brújula, no solo el mundo de las ideas, sino el mundo, digamos, enrevesado de las emociones. Necesitan de una brújula y a mi modo de ver, la práctica de la escritura, la práctica de lectura puede ayudar a darle un cauce, a tener como una mejor modulación de todas esas turbulencias interiores que tenemos. O sea, de lo que nos estás hablando tú es de profundizar. Sí, por eso decía que la escritura o el escribir es como un traje de buzo, porque uno se sumerge en una profundidad que puede estar muy oscura, como el océano o algunas partes del océano inexploradas, pero al llegar la escritura ahí, empieza a poner luz, una luz tímida, pequeña, sobre pues esa oscuridad espesa que a veces habita la conciencia. Y el ejercicio de escribir precisamente con una pluma, con un bolígrafo, y una hoja y papel, un cuaderno, te impide perderte en esa profundidad. Diría que sí, tampoco, como instrumento, ¿no? Sí, yo diría que sí, tampoco voy a ponerme acá de que pues la escritura y la lectura es como lo máximo, ¿no? O es la solución a todos los problemas, pero creo que tenemos una herramienta ahí, probada históricamente, que puede ayudarnos a cincelar mejor pues nuestra interioridad. ¿Qué otros ejemplos habría aparte de Ignacio de Loyola y de Agustín de Hipona? Bueno, yo creo que ¿Quiénes recuerdas tú? Un gran prolongador fue, en cierta manera, Michel de Montaigne, el fundador, nada más y nada menos, de lo que se llamó el ensayo. Y yo aquí, a propósito, quería referir cómo al final de su vida, exiliado en Brasil por el horror del nacionalsocialismo en Europa, sin biblioteca,
que todo había quedado pues prácticamente quemado en Europa por el nazismo, pero con el recuerdo intacto de sus lecturas, Stefan Zweig, este gran escritor austríaco, escribió, antes de tomar la decisión más escalofriante que puede tomar una vida, que es la de suicidarse, antes de eso, como preparación para la muerte, escribió una meditación dedicada nada más y nada menos a Michel de Montaigne, que es un librito prácticamente escrito sin apoyo de ningún tipo de libro, nada más consultándose en su cabeza y en sus recuerdos y en sus emociones el impacto que de juventud ahí le había provocado el encuentro con los ensayos de Montaigne. Y en ese sentido, para Zweig, recordar a Michel de Montaigne fue un ejercicio de escritura con la que este expatriado de todo lo que le era fundamental se preparó para entregarse a la muerte, y lo hizo, como decía, recordando a Montaigne. Y decía, y esto es lo que quería referir a propósito de lo que tú me preguntabas, ni una posición en el mundo, dice Zweig, ni los privilegios de la sangre o del talento hacen la nobleza del hombre o de la mujer, para ser políticamente correcto, que ahora eso es muy importante, sino el grado en que se consigue preservar su personalidad y su propia vida. Pues yo creo que Montaigne, Zweig, logró en cierta manera preservar su personalidad y vivir su propia vida amenazada por todas estas cosas exteriores que pasaba, a partir, digamos, de pues escribir esa vida. Escribir esa vida. ¿Dónde pudiéramos, Carlos Mario? Solo para cerrar, que nosotros en México, en el mundo, podríamos decir, vivimos situaciones muy en contradicción con el sentido humano. O sea, vivimos situaciones llenas de barbarie. Es decir, vivimos una guerra, vivimos una gran cantidad de problemas en lo social, en lo político, en lo económico. Bueno, ese tiempo no es diferente del que le tocó a Zweig, del que le tocó a Montaigne, pero, digamos, esto de la escritura como un proyecto vital fue una manera, desde, creo yo, Sócrates, pasando por Agustín, pasando por Montaigne, quizás Nietzsche más adelante, el mismo Heidegger, fueron maneras, la escritura, para en momentos de contradicción de lo humano o de aniquilamiento de lo humano, amurallar y preservar la humanidad contra la barbarie. Yo creo que ahí hay otra pista también de la importancia de la escritura como proyecto interior de la vida, que nos puede ayudar a mantener lo humano que nosotros somos, a no dejarnos avasallar por la barbarie y conservar esos mínimos de humanidad que son muy importantes ahora, cuando eso mínimo muchas veces también desaparece. Porque eso nos lleva, me parece a mí, y te lo pregunto, a comprender. Sí, exactamente. O sea, la escritura es un instrumento en este sentido para poder comprender mejor. O sea, como dicen, no se comprende aquello que no se escribe. Y yo creo que en la intuición de la formación de los jesuitas, el hecho de que antes, digamos, de enfrentar la gran experiencia de los ejercicios espirituales, el primer gran requisito sea escribir la autobiografía. Escribir la autobiografía. Porque, es decir, no podemos llegar sin tener a esa gran experiencia interior una, aunque sea rudimentaria, idea de quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Importante, ¿no? Muy importante, ¿sí? Y uno puede, bueno, y en ese tiempo, los que han estado ahí lo saben mejor, pues uno, ¿qué de vida tiene en ese momento? Apenas es un imberbe ahí, muchacho alocado, pero con pocos años de vida, pero ya implica poner... Polluelo, todo un polluelo. Todo un proyecto. Es decir, pero ya implica poner, digamos, por escrito. Es decir, ese esbozo, aunque sea rudimentario, mal redactado y lo que sea, pero es el requisito fundamental, tener un conocimiento, una idea de quiénes somos,
para entrar como a esa gran experiencia de la imaginación y de la voluntad, que son los ejercicios. Experiencia de la imaginación y de la voluntad, que sería como la continuación de haber escrito tu vida. Sí. Y poderla proyectar. Sí, ¿qué es lo que decía Miguel? Pues al escribir nos damos cuenta de que ese yo, por decirlo de esta manera, ese Miguel Ugalde que está escribiendo en ese momento, no solo es eso, sino que hay más. Es decir, se van descubriendo como dimensiones que de pronto nosotros no conocíamos. Y bueno, muy tarde empezar a escribir nunca es tarde. 1900, digo, a los 76 años. No, para nada. Precisamente ahí es cuando es el momento como de hacer la recuperación del sentido que pues la vida ha tenido. Y como ya vamos a ir finalizando, yo quería como recomendar para quienes, porque hay que hablar un poco del cómo enfrentar esto de la escritura de la vida, yo quería recomendar lecturas que personalmente a mí me han ayudado mucho a entender mejor el significado de la escritura de la vida, como por ejemplo este texto de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer, que esto da su recuperación pues biográfica en memorias muy bien escritas y muy auténticas de lo que significó la desaparición del Imperio Austrohúngaro y toda la barbarie que comenzó a sobrevenirse sobre Europa con la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, cómo la escritura, cómo la vocación a escribir y a leer le ayudó a él a mantener una especie de brújula humana, aunque al final termina desesperando y perdiendo la esperanza. Luego, por supuesto, creo yo, el texto, que es un texto que uno lee de adolescente, de las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. ¿Por qué? Porque hay un muchacho que le pregunta a Rilke, ¿yo qué necesito? Usted que es el gran poeta, dígame, ¿qué necesito yo para escribir? Y Rilke le dice, yo no le puedo dar a usted ningún consejo. Lo único que le puedo decir es, sumérjase en usted mismo y vea qué hay adentro de usted mismo. Muchas gracias, Carlos Mario. No, gracias a ustedes. Con esto... Solo quiero terminar acá. Adelante. Quiero terminar. Adelante. Porque no hemos hablado, bueno, solo para cerrarlo, ya que comencé con una historia, a este gran escritor Sergio Pitol, que falleció hace unos meses, pues también le preguntaron sobre este asunto de por qué escribir. Y quizás es el escritor mexicano que logró, digamos, convertir o tomar de su autobiografía o de su biografía todos los contenidos de su literatura. Y él lo dice, y lo voy a decir brevemente para cerrar esta comunicación con ustedes. Dice Sergio Pitol, si me hubiera forzado ahora a contestar la eterna pregunta de por qué se escribe, respondería simplemente que uno lo hace por necesidad interior, para evitar volverse loco, para recordar y esclarecer el sentido de ciertos episodios que nos han sobresaltado o que han herido nuestra imaginación, para tal vez tratar de llegar al fondo del idioma y encontrar esa fuente común que nos liga al resto de la humanidad. En ocasiones, escribimos también para enfrentarnos a un reto, resolver en una forma escrita un material que parecía reacio a toda absorción como la vida. Y otras, esta es otra, por el mero placer de evocar lugares y amigos. Otra más por la necesidad de denunciar traiciones. Y bueno, lo dice acá, es al final esto de escribir o por qué escribir, y es para recuperar y darle un sentido a la propia vida. Carlos Mario, muy bien, felicidades. Amigos, con esto nos despedimos y nos invitamos el próximo martes a las 6 de la tarde a otra de nuestras transmisiones. Y después haremos conocimiento de ustedes dónde poder con Carlos Mario practicar esto de lo que nos ha estado practicando hoy en la tarde. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.